Tema: razón entre segmentos. Problema: calcula el cociente entre el segmento AB y el segmento CD. Si AB es igual a 2 centímetros y CD igual a 8 centímetros. Esta rayita que está acá significa segmento. Segmento. ¿Y qué es un segmento? Un segmento es un pedazo de línea o un trozo de línea. Por eso leí la palabra segmento, aunque aquí en el problema no aparezca, porque esta raya eso significa. Calcula el cociente entre el segmento AB y el segmento CD. ¿Y qué significa cociente? Cociente, ¿verdad?, es el resultado de dividir dos cantidades. Entonces, aquí tengo mi pedazo de línea, o sea, mi segmento AB, mi segmento, ¿verdad? O mi trozo de línea, que tiene como extremo los puntos A y B. Este trozo de línea mide 2 centímetros. El otro trozo de línea es el segmento, ¿verdad?, que tiene extremos los puntos C y D. Bien. Entonces, este segmento mide 2 centímetros y este mide 8. Como el problema me pide calcular el cociente, entonces lo que voy a hacer es dividir esas cantidades. Divido entonces el segmento AB entre el segmento CD. El segmento AB mide 2 centímetros y el segmento CD 8. Entonces divido. Si yo divido 2 entre 8, eso me va a dar un decimal. Y como para calcular las razones, eso se debe de expresar, ¿verdad?, con números enteros. Entonces lo que hago es simplificar. Mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Y eso me da un cuarto. Lo que significa, ¿verdad?, que el cociente es un cuarto. Ese cociente, ¿verdad?, o esa fracción también puede escribirse de esta manera. Un 1, 2 puntitos y un 4. Eso se lee 1 es a 4. 1 es a 4. Los dos puntitos así se leen, es A. Bien, ahora la longitud del segmento AB. ¿Qué significa eso? Que es la cuarta parte del segmento CD. Y el cociente, ¿verdad?, un cuarto, es lo que se le llama la razón entre el segmento AB y CD. O sea que la razón es una comparación, ¿verdad?, entre dos cantidades. Eso significa, ¿ya? Significa entonces también, ¿verdad?, haciendo otro análisis, que por cada centímetro que se le aumenten a este segmento, al segmento CD se le van a aumentar 4. Eso significa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si a este se le aumenta, ¿verdad?, 1 centímetro más, entonces al otro se le deben de aumentar 4. Es una comparación entre dos cantidades. Bien, conclusión. La razón R entre dos segmentos AB y CD se define como el cociente entre sus longitudes expresadas con la misma unidad de medida y se representa por el número R. R, que es igual a la división entonces del segmento AB entre el segmento CD, que también puede escribirse como AB es a CD. Veamos un ejemplo, ¿verdad?, donde se aplica, ¿verdad?, la definición de razón. La base y la altura de un rectángulo están en la razón 5 es a 3. Si la base mide 10 centímetros, ¿cuánto mide la altura del rectángulo? Bueno, aquí tenemos nuestro rectángulo, ¿verdad? Se nos dice que la base, o sea, este segmento que tiene los puntos AB, mide 10 centímetros. Nos pide calcular la altura, ¿verdad?, de este rectángulo. Bien, utilizando la definición de razón, como la razón es igual, ¿verdad?, a la división del segmento AB entre el segmento CD, y esa razón, según el problema, es 5 es a 3, o sea que la razón es 5 tercios. Bueno, si sustituimos esa expresión, ¿verdad?,
de la siguiente manera, ¿verdad? AB es igual a 10 y BC, como no sabemos cuál es la altura, entonces la representamos como una X, resulta lo siguiente. Entonces, al dividir el segmento, o sea, esta cantidad 10 entre esta cantidad X, al dividir esa expresión, el resultado va a ser 5/3 según el problema, el ejemplo. Ahora, al hacer eso, yo formo una ecuación. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, resolver esa ecuación. Para resolver este tipo de ecuaciones se multiplica en X o de manera cruzada. Multiplicamos 3 por 10 o 10 por 3 y multiplicamos 5 por X o X por 5 de manera cruzada. Luego efectuamos los productos. 10 por 3, 30 y 5 por X, 5X. Ahora, como mi objetivo es hallar el valor de X, tengo que desaparecer este 5 de acá. ¿Cómo lo desaparecemos? Dividiendo entre 5 para simplificarlo. Entonces, divido entre 5 el 5X, pero si divido entre 5 acá, también tengo que hacerlo en el otro lado, porque es una ecuación. Y para que mi ecuación se mantenga, debo dividir entre 5 a ambos lados. Entonces, se cancela, me queda la X sola y efectúo aquí la división. 30 entre 5, 6. Entonces X es igual a 6. Por lo tanto, la altura del rectángulo es 6 centímetros.